sintonizada el dial del cielo. Hoy traemos para ti un programa que esperemos y sea tan grato como los anteriores en tu horario habitual, los sábados a las 3 de la tarde en tu programa Pasando por España. Hoy vamos a hablarte de El Buen Pastor. Y como vamos a hablarte del Buen Pastor, para hacer un poco la introducción del programa, quiero leer para ti el Salmo 23. El Salmo 23, desde el verso 1 en adelante. Dice esta palabra con la bendición de nuestro Padre amado Jehová, de el Espíritu Santo y de Jesucristo nuestro Salvador. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios les bendiga. Este es tu programa Pasando por España y vamos a tocar el tema de El Buen Pastor. Usted se encuentra en el dial del cielo. Señor, mi anhelo es ofrecerte el fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor, ya ante ti. Toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Ya ante ti, toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Sí, Señor, es verdad que ante ti todas las coronas de la tierra se han de postrar, Señor. Se han de postrar, Señor, porque la grandeza que tú has hecho en nuestra vida, nada más que tú la podías haber hecho. Y por eso nosotros hoy en este día estamos agradecidos, Padre, delante de tu divina presencia. Y no podemos por más que cantarte esta alabanza, en la cual nosotros decimos así ante ti. Ya ante ti, toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Dios les bendiga grandemente a todos los que nos escuchan, que la gracia y la misericordia de Dios esté siempre sobre sus vidas. Como les comentaba mi esposo, el hermano Juan Carlos, hoy le traemos el tema El Buen Pastor. Y para explicar el tema, queremos primero decirle que aquí en España todavía se puede ver cuando uno está cerca a los montes. Se puede ver a lo lejos un hombre guiando un rebaño, y ese hombre es el pastor de las ovejas, es el que cuida, el que guía el rebaño, es aquel que está pendiente de las ovejas, que la lleva a pastar, que le da agua. Y investigando un poco acerca de este oficio que aún se ve en España, el trabajo del pastor es un trabajo que es sacrificado, es un trabajo que, como muchos dicen, es esclavo, porque hay que salir con las ovejas, hay que llevarlas a pastar, y se pueden durar semanas, meses en un monte. Los pastores están lejos de las familias, están lejos de cualquier contacto humano y solamente están con sus ovejas. Muchos se llevan
un zurrón. El zurrón es el saco pastoril o un bolso, como le llamaríamos nosotros. Y ellos ahí colocan todos sus implementos, todo lo que van a usar, sus alimentos, y empiezan ellos a hacer el provisto a través de todo esto que llevan. El pastor tiene que ser una persona que tenga vocación, que le guste el pastorear ovejas. Aquí en España hemos visto de que muchos pastores que llevan el rebaño no son los dueños de las ovejas, sino que los dueños son otros a quienes les llaman amos. A los dueños de las ovejas les llaman amo. Y el amo le paga al pastor su salario, como es un trabajo de 24 horas y es un trabajo que el pastor tiene que estar domingos, feriados, ahí con las ovejas, en Navidades, en todas estas fiestas que de pronto la gente acostumbra a estar en familia, pues ellos están en su trabajo, pues es bien remunerado. Sin embargo, el amo tiene que se da cuenta si el pastor vale para el oficio, vale para el trabajo. Antes, mucho tiempo atrás, este trabajo era mucho más duro porque aquí en España se viven las estaciones y cuando llegaba el invierno, muchos de los pastores anteriormente no existían los abrigos como existen ahora y tampoco estaban los trajes impermeables. Entonces muchos de ellos se cubrían con mantas que hacían de la misma lana de la oveja y se refugiaban en lugares. Sin embargo, pasaba mucho frío. Y cuando llegaba la primavera, había mucha lluvia. Entonces ellos también pues le caía mucha agua. Cuando llegaba el verano, las temperaturas en verano son altísimas y al ser las temperaturas altas, el agua que ellos querían tomar ya estaba caliente. Entonces se padecía mucho en este oficio. Aparte de esto, muchos de los pastores, las mujeres no quieren casarse con ellos por el mismo trabajo, porque es un trabajo en el cual ellos están más en el campo que en casa. Y entonces muchas mujeres están en la adjudicativa de pronto de que tienen que criar sus hijos prácticamente sola, aunque está el sustento, aunque viva en la casa del amo, pero están solas, sus maridos están lejos. Y aparte de esto, pues muchas mujeres no les gusta ni el olor que tiene el pastor, ni mucho menos las pulgas, porque al pastor también se le pegan las pulgas que dan las ovejas. Para nosotros entender mejor todo esto que le estoy explicando, en este programa, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un pastor, el señor Fidel. Él desde los 11 años empezó a pastorear las ovejas junto con sus hermanos. En el caso de Fidel, él aparte de ser el pastor, también era el amo. Y pues él dice que por ser amo, él cuidaba mucho más a sus ovejas y le tenía mucho cariño. Entonces le vamos a pedir al hermano Ronald en los controles que nos haga el favor y nos coloque la entrevista que le hicimos al pastor Fidel Gutiérrez. Hoy estamos con el señor Fidel, quien desde muy niño ha sido pastor de ovejas, y estamos aquí porque queremos que él nos cuente su experiencia. ¿Cómo está, señor Fidel? Pues no estoy mal. Llevo empecé de pastor a los 10 años y tengo 71, claro. Dejé el oficio de la pastoría a los 58.
Bueno, señor Fidel, ¿qué se necesita para ser pastor? Pues hombre, se necesita para ser pastor, pues que le gusten a uno los animales, lo primero, y luego pues poco más. Tener un zurrón y un garrote y de animales. ¿Qué es un zurrón? Pues un zurrón es a donde se lleva la merienda, una botella de agua, y el garrote es para los animales poderlos manejar, para que vean que lleva uno algo en la mano. ¿Y cómo ha sido su experiencia en el campo al manejar las ovejas? Pues hombre, una experiencia bien, una experiencia agradable siempre. Es que, vamos a ver, es una cosa que se tiene que ir uno aclimatando a ella. No se puede una persona que no lo conoce al momento cuando sabe manejar a los animales. Parece que no tiene importancia, pero sí tiene su importancia, claro, en enseñar a los animales a manejarlos y a administrarlos. Y a llevarlos en conjunto y, en fin, y pastorearlos, salir al campo y que coman. ¿Y cómo es el día a día de un pastor? ¿A qué hora se levantaba? ¿Qué hace en el campo? Levantarse. Pues mire, levantarme, yo me estoy levantando durante muchos años a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana y claro, llegas a la majá y te levantas, echas una lumbrecita y preparas el guiso para al cabo del día, y luego hay que prepararse. Esos son los principios, nada más levantarse por la mañana, y coge uno y se va uno a ordeñar los animales, a ordeñar, sacar la leche, y luego después de eso hay que sacar el porche, hay que asear el porche, y luego después echar de comer a los animales, y en fin, muchas cosas de esas. ¿Y en el tiempo que usted estuvo de pastor, salía por largas temporadas a pastorar las ovejas? Todos los días. Sobre las 10 de la mañana, pues no se regresa hasta las 5 de la tarde. Por ahí pastoreando en el campo. En el campo. Claro, y pues hay ahí días de todos. Días de pasar mucho frío, días de pasar mucha calor, días de calarte, porque eso viene, te pilla una tormenta y estás con los animales y no te puedes ir así con mucha facilidad, vamos, que hay que aguantarlo. Es un oficio esclavo, muy esclavo, y tiene que gustar, además de eso. O sea que hay que tener vocación para ser pastor. Sí, hay que tener un poquito de vocación. Todo el mundo no pasa por ese oficio. Es esclavo porque eso hay que aguantar las inclemencias del tiempo sobre todo. Luego depende de las épocas del año. Hay épocas del año que, por ejemplo, ya en una primavera, ahora de este tiempo, que estamos en el mes de junio, se cambia de hora. Hay que madrugar más, se suelta antes y se viene a siesta. Llega allí a una siesta y bueno, pues tienes que apañar, lo que te has dejado sin hacer, pues tienes que cambiar corrales, porque es que también no se tienen totalmente en los porches. Se tiene en un corral de teleras, y cuando se llega allí tienes que cambiar las teleras y apañar lo que te has dejado sin apañar. Si hay algún animal que está malo, le tienes que curar. En fin, esas cositas. O sea que el pastor tiene que estar constantemente cuidando a sus ovejas. Exactamente. Porque son sus sustentos, y si la oveja le sucede algo, pues el pastor también se ve perjudicado. Es que los animales están... O sea, eso, el pastor es como aquella persona que tiene una familia. De que tú cuidas de tus hijos, pues el pastor tiene que cuidar de esos animales.
porque es que hay un animal que se puede clavar algo en un ojo, se lo tienes que quitar o intentar de corregirlo. Otros animales que le sacan la moscata y que gusanos hay que eso. Otro animal que se pincha un ojo y cojea. En fin, serie de cosas. Otro animal que se pone malo cuando se llega a la maja hay que curarle. Luego hay que hacer vacunaciones y cosas de eso. Y en verano, sabemos que en verano las temperaturas son altas. En esta época del año, ¿cómo el pastor se maneja con sus ovejas? Madrugando más y aprovechando las horas de la mañana de más frescas. Y durante la siesta, durante el centro del día, están los animales en la majada. Y tú también te favoreces, porque claro, no te puedes llevar para en un día de estos con una botella de agua, 1 litro o 2 litros que te lleves, eso se pone caliente y es insoportable. Señor Fidel, cuéntenos una vivencia en su vida pastoril. Son tantas cosas. Bueno, pues eso, pasar en nubes muy malas y de pasar mucho miedo. Y de decir, Dios mío, pues haz algo por mí, porque estás aquí a la deriva, lo que quiera hacer Dios. Eso, las nubes han sido muy peligrosas para los animales. Y pasar el día de agua, pues, son muchas cosas. Sí. Luego es que no sé qué te podría decir. Sí, hay muchas cosas, pero no. Luego, pues, los perros careas, pues han sido una ayuda muy grande. Ayudan a guiar el rebaño, los perros. Claro, y otros defendiendo, otros perros, los que son los mastines, eso para defender los lobos. Para que no la quitaran. Nosotros teníamos una perra que esa daba la vuelta a la red para que no entraran los lobos. Tenía 2 cachorros, animales muy listos que se aprenden esas cosas. Bueno, aquí el señor Fidel nos va a enseñar el cencerro. La puede tocar, señor Fidel. El cencerro es para que el ganado se anime. Claro. Lo lleva puesto en el cuello, es como una campana que lleva puesta en el cuello. Y el zurrón. El zurrón, el pastor tiene que llevar también durante el día. De cuero. Claro. La tablilla. Ajá. Ver aquí una tablilla a dibujar y por aquí lleva llévenes, pone, y aquí Fidel. Y luego aquí llevo, por ejemplo, pues, claro, es que llevas las barcas y si te se rompe una barca, te la tienes que arreglar tú. Aquí llevo, por ejemplo, un poquito de material, las tijeras, ver aquí una fundita, para apañar las estas, para las delanteras y bueno, aquí en esta fundita para que no te hagan daño. Llevo unos cachitos de material que entonces vamos a ver. Y en el campo, señor Fidel, o sea, son largas horas que uno está en el campo. ¿Cómo se distrae usted en el campo? Pues bueno, con una radio o nada, o solo, o sea, pasándolo. ¿Ves? Bueno, pues bueno, ya te he enseñado un poquito de lo que sí, es. ya, ¿no? sí. O sea, que sí, que he sido pastor toda mi vida. La verdad. Sí. Y los animales, pues, buscas, los he tenido mucho cariño. Mucho cariño. Usted se encuentra en el dial del cielo. Dicen que los pastores huelen a lana.
los pastores huelen a la nada. Dicen que los pastores huelen a salvación. Bueno, hemos escuchado al señor Fidel, quien en su tiempo fue pastor de ovejas por muchos años. Y al escucharle podemos nosotros entender por qué Jesús se comparaba con el buen pastor. Y el Señor Jesús decía que el buen pastor su vida daba por las ovejas. También escuchamos una canción, se le llama una jota, es un ritmo popular que cantaban los pastores mientras estaban de travesías en el campo. Le recordamos que usted se encuentra en el dial del cielo y en este su programa Pasando por España. De ti, Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer, y ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas mostrarán, y ante ti los reyes de la tierra sus coronas mostrarán. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecer, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecerte, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. En la entrevista que le hacíamos al señor Fidel, él nos pudo compartir cómo fue su vida de pastor. Nos decía el señor Fidel que desde muy niño fue pastor y que su día transcurría, se levantaba muy de mañana, se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el alimento que él se iba a llevar al campo, también preparaba las ovejas, limpiaba el porche, es el lugar donde están las ovejas. Y era importante que el pastor constantemente lo limpiara para que las ovejas no se enfermaran. También nos comentaba de que dependiendo de las estaciones del año, él se iba acomodando, apañar es acomodar. Él se iba acomodando cuando llegaba el verano. En el verano se adelanta 1 hora en el reloj y los días son más largos. Y al ser más largos, él decía que lo que hacía era que se levantaba antes y aprovechaba cuando estaba el día fresco, él lo aprovechaba y así cuando ya quería venir de pronto el fogaje, ya él estaba ya resguardado junto con sus ovejas. Lo llevaba en el aprisco o en la majada, que era el lugar donde estaban las ovejas. Y escuchábamos, ¿verdad?, de que decía él que es un trabajo donde se requiere vocación, es un trabajo donde se requiere de que el pastor esté con sus ovejas, donde se pasa peligros, se pasa miedos. Él nos compartía de que
cuando estaba en el campo, cuando decía que venían muchas nubes, se refería aquí de pronto a principio de primavera y en algunos inviernos caen fuertes lluvias y caen pues muchas tormentas, y no es lo mismo una tormenta resguardado en la casa que una tormenta en el campo. Y muchas veces él decía que le decía a Dios que le ayudara a permanecer con vida, que él tenía que permanecer en el campo porque las ovejas no podía dejarlas. Entonces vemos cuando escuchamos la entrevista con él, creo que tanto como me ha sucedido a mí, de pronto le ha sucedido a muchos, de que han entendido el por qué el Señor se comparaba con el buen pastor, hablando del Señor Jesús. Él se comparaba con el buen pastor. Y el Señor Jesús en el capítulo 10 del libro de Juan decía en el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando hablábamos con el señor Fidel, él nos decía de que si él volviera a nacer, él volvería a ser pastor de ovejas, que aunque el trabajo sea de mucha demanda de tiempo, que aunque el trabajo sea de estar mucho tiempo en el campo, de no descansar, porque él decía que este trabajo es de 24 horas y de lunes, de domingos y de festivos. Y que al estar en este trabajo, él no tenía días de fiestas, sino que él estaba ahí con sus ovejas, ahí guiándolas, porque es importante, decía él, que las ovejas se sacan a pastar, porque las ovejas al estar en el movimiento, su carne se aprovecha más, su lana es mejor. Y también nos compartía él de que las ovejas tienen que estar en movimiento para que no entren en depresiones, porque al estar encerradas, decía él que las ovejas entraban en depresiones. También tenía que estar pendiente de, cuando estaba en el campo, de atender un parto, o estar pendiente de la que estaba, de la más pequeña. Nos compartía también de que él estaba acompañado con unos perros, y estos perros son adiestrados para que le ayude a guiar las ovejas, son perros guardianes. Estos perros les ayudan a los pastores a protegerse del peligro. Si viene un ambiente, si viene lobo, si viene un jabalí, pues ahí estaba el perro para ayudar al pastor a defender las ovejas. También los perros, cuando las ovejas se querían descarriar, querían irse del lugar de donde estaban pastando, el perro venía, corría y mordía a la oveja por la pata y la hacía nuevamente volver al redil. Entonces, querido hermano y amigo, vemos cómo esta labor, vemos, ¿verdad?, que el Señor fue acertado en compararse, porque precisamente esa es la labor del pastor. La labor del pastor es estar entregado a la grey. La diferencia de los pastores de este oficio y los pastores de Dios, los que manejan una iglesia, es que Dios ha dado la sabiduría para que el pastor no abandone a su familia, como sucedía con los pastores en general del oficio de manejar ovejas. Mientras hacíamos la entrevista, la esposa del señor Fidel, la señora Felicia, ella decía, a mí no me gusta el campo, pero es que ni verlo ni visitarlo. Y yo le decía, pero entonces, si no le gusta el campo, ¿cómo conoció a su esposo? Y ella dice, es que cuando venían días en que había que resguardar a las ovejas temprano, él en su bicicleta se paseaba por el pueblo y así fue que nos conocimos. Pero ella decía, pero este hombre quería más a las ovejas que a mí. Entonces, decía esto era porque como su esposo se la pasaba más en el campo que en la casa,
y de pronto no era que él quisiera, porque no hay el valor o no hay el dinero suficiente que recompense que el hombre esté fuera de la casa para criar a las ovejas, pero que él decía que era un trabajo que se requería, y por este motivo él a sus hijos le brindó otra oportunidad, porque él decía que él no quería que sus hijos fueran pastores y que estuvieran esclavizados a unas ovejas. Les recordamos que usted se encuentra en el Dial del Cielo y en este su programa Pasando por España. Que ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Que ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. La gloria es para ti, príncipe de la paz, Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto lo decía el Señor Jesús en el verso 11 del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y leo para ustedes desde el verso 11 en adelante nuevamente este verso. El capítulo 10 de San Juan dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Vemos que el Señor Jesús toma la vida del pastor, la vida secular de un pastor, como lo compartía mi esposa, lo que hace un pastor secularmente, que deja atrás todo lo que tiene, deja atrás a su familia, deja atrás de pronto un deporte, alguna otra afición, cualquier cosa en la que pueda entretener su vida diferente al cuidado de las ovejas. Todo eso lo deja atrás por amor a sus ovejas, y más cuando son propias, como era el caso que les compartía a mi esposa de este vecino nuestro que se llama Fidel, que fue pastor durante toda su vida. Empezó a los 11 años hasta los 50, hasta casi los 60 años, estuvo pastoreando ovejas, pero él pastoreaba las propias, y no por falta de recursos, sino por amor, porque eran sus ovejas, les tenía cariño, les tenía aprecio. Y el Señor Jesús quizás vio a una persona como esta de la entrevista, o a alguien anegado en aquellos tiempos, y tomó este mismo estilo de vida para compararlo por el amor que él tiene para con su pueblo, para con nosotros, para con aquellos que hemos aceptado y aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos llama Dios sus ovejas, y dice la Biblia que somos sus ovejas propias. No ha puesto Dios sobre nosotros un asalariado, sino que el amor de Dios está, ¿verdad?, en Jesucristo y en los pastores que Él establece para que ese mismo amor cobije a las ovejas como propias. El cuidado que Dios pone en el pastor hacia sus ovejas es ese mismo cuidado que Dios tiene cuando constituye un pastor, el mismo cuidado que el pastor de una congregación ofrece a las ovejas, tiende a ser el reflejo de ese mismo cuidado que Dios tiene de nosotros, porque cuando Dios constituye un ministerio es para reflejar su gloria en él.
Por eso la palabra de Dios enseña, en el apóstol Pablo hablando, dice que si alguno anhelaba obispado, buena obra deseaba, pero habían unos requisitos. Y vemos que en Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Jesucristo él mismo constituye a unos pastores. O sea, de entre las ovejas que se entregan al Señor Jesús, Dios escoge a algunos y les constituye pastores. Y como hoy estamos hablando del buen pastor, queríamos también hacer referencia a aquella lámpara que Dios pone en una congregación, aquel ángel, como llama el libro de Apocalipsis, que Dios pone en una congregación para dar el alimento a tiempo a las ovejas. Y vemos que el pastor tiene ese reflejo de Cristo, de dar su vida por las ovejas, de abnegarse, de estar allí al cuidado, que cuando venga el lobo interponerse entre el lobo y las ovejas, a través de lo que es las sanas palabras, de enseñar la verdad correctamente, de enseñarle al creyente con postura, de aconsejarle, de guiarle. Dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando Dios constituye un pastor, también le entrega una vara, que es la autoridad, y un callado. Y esto infunde aliento a la oveja cuando está deprimida, cuando está cabizbaja, cuando tiene alguna adversidad que está afrontando. Si cuenta con un pastor que Dios le ha establecido, pues encontrará aliento, encontrará fortaleza, porque el reflejo de Cristo está en este ministerio al que Dios ha constituido como pastor. A mí me ha llamado la atención que de los 5 ministerios que habla el libro de Efesios en el versículo 11 del capítulo 4, menciona al ángel que Dios pone en la congregación para cuidar a su rebaño, le llamó pastor. O sea, así como Jesús se llamó a sí mismo, yo soy el buen pastor, a este ángel, ¿verdad?, a esta lámpara, como también lo dice el libro de Apocalipsis, el candelero, el libro de Apocalipsis le llama candelero al pastor y le llama ángel. A este ángel, a este candelero, Dios le puso por nombre a este ministerio pastor. De los ministerios vemos que el verso 11 del libro de Efesios en el capítulo 4 dice, a unos constituyó apóstoles, a otros constituyó profetas, a otros evangelistas, y menciona, y a otros pastores y maestros. Vemos que en aquella época, cuando Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra como hombre, existían pastores y existían maestros como oficio secular. Y cuando Dios constituye los ministerios que van a guiar la iglesia, que la van a ayudar en su crecimiento y en su alimentación, en que tengan cada día un poco más de lo que es fe, vemos que Dios de estos 5 ministerios a 2 los llama conforme a algunos oficios seculares que habían, que son los pastores y los maestros. Pero a mí me llama mucho más la atención el de pastor, porque pastor, como su nombre lo indica, es el que lleva a pastar, o sea, el que apacienta el ganado, el que apacienta ovejas, cabras, vacas, toros, bueyes. Eso es un pastor. De pronto ya cuando se habla directamente del oficio, por ejemplo, si son bueyes se le llama boyeros, si son de reses se le llama ganadero. Pero todo esto pero en sí esto lo encierra lo que es el pastorado. O sea, pastorear es apacentar pues todos los animales que en pasto. Y sin embargo el Señor Jesús, al haberse él comparado como el buen pastor, por la vida que lleva el pastor de entregar su vida por las ovejas. Y no siempre se refiere a enfrentarse el pastor entre el peligro y la oveja, sino que hay una referencia aún más profunda, y es que el pastor con el que el Señor Jesús se comparó era el pastor que empezaba desde muy joven a cuidar a las ovejas, y siendo ya muy anciano seguía al cuidado de ellas. O sea, toda su vida era dedicada a las ovejas. O sea, su vida por completa, desde su juventud hasta los días de su vejez, hasta los últimos días de su vejez, eran dedicados al cuidado de las ovejas. Por eso también es que el verso 11 dice que el buen pastor
su vida da por las ovejas, no haciendo referencia solamente al peligro entre el lobo y la oveja, o entre el león y la oveja, o entre el oso y la oveja, como David, que cuando era muy muchacho, dice la Biblia que él se enfrentaba a osos, a leones, y les mataba y arrebataba a la oveja de las garras, y se fuese león, fuese oso, David arrebataba a la oveja de las garras de estos animales. Pero no se refiere solamente a ello, o sea, no es solamente el peligro que acecha al redil de animales fieros, sino toda una vida dedicada, o sea, toda una vida dada, entregada por el cuidado del redil. Y por eso el Señor Jesús también decía que él su vida daba por las ovejas, y así lo hizo. Y vemos que el Señor todavía nos sigue pastoreando, o sea, todavía nos sigue cuidando. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Sabemos que ya desde la antigüedad Dios decía que Él era nuestro pastor, y que así como un pastor estaba desde muy temprana edad hasta los últimos días de su vida con una oveja, pues el Señor, que es eterno por siempre, desde ayer, hoy y por los siglos, el alfa y el omega, el principio y el fin, estará por siempre con nosotros. Su vida estará con nosotros por siempre. Y vemos que la vida es Jesucristo, y Jehová, dice el verso 11 del capítulo 58 de Isaías, que Jehová te pastoreará siempre. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El cuidado que Dios tiene para con su pueblo, en muchos pasajes de la Biblia los compara al cuidado que tiene un pastor secular cuando pastorea él sus propias ovejas. No habla directamente del asalariado. El pastorado realmente es por vocación, hablando del pastorado secular. Es por vocación. Un pastor, cuando tiene esa vocación de pastorear sus ovejas, pues entrega su vida por ellas, se dedica, las cuida, las cura cuando están heridas, sabe qué alimentos darle, está al tanto, las conoce, aunque tenga muchas, las conoce. Vemos que en la entrevista que hace unos minutos hemos pasado para que pudiera oírla, él hacía referencia que él conocía a sus ovejas, les tenía tanto cariño y las conocía, y tenía muchas, él tenía muchas ovejas. Y él amaba su trabajo, y él ha dicho que aún si volvieran a ser, él volvería otra vez a ser pastor. Y vemos que esa figura, ese oficio, esa vocación, a eso fue lo que el Señor se refirió cuando él decía que él era el buen pastor. Y él, como el buen pastor que es, daba su vida por las ovejas. Y hablando un poco del ministerio del pastorado, según Efesios 4, verso 11, que Dios constituye de entre todos aquellos que llegan a sus pies, a unos les constituye pastor, y es para reflejar en él esa vida de Cristo, ese amor de Cristo por su pueblo, para cuidarle, para darle alimento a su tiempo, como dicen los evangelios, que cuando habla del siervo fiel y prudente, que da el alimento a tiempo. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Este es tu programa, Pasando por España. Usted se encuentra en el dial del cielo. Mi anhelo es ofrecerte el fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor, Señor. Mi anhelo es ofrecerte el fruto de tu aflicción, que no fue vano. Aquí estamos, Señor, ya ante ti. Toda rodilla se ha de doblar. El salmista David, que fue pastor por vocación, por experiencia, y también porque era el oficio al que le habían delegado sus padres, él, como pastor que fue, conocía
cómo era la vida de un pastor en oficio, cómo era la vida de un pastor en el campo, porque él lo había vivido, él fue pastor en su juventud. Y el salmista David escribe el Salmo 23 y compara esas virtudes que tiene un pastor por vocación, las compara con las virtudes que él había conocido de Dios. Y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él, como pastor que era, él procuraba que a sus ovejas no les faltara el alimento, no les faltara el agua, que en los momentos de invierno sabía a qué prado llevarla por si habían fuertes nevadas, por si había fuertes tormentas, tenerlas un poco más resguardadas, seguras. Sabía en verano, sabía qué cuidado tener con las ovejas en cada una de las estaciones del año, para que no les faltara nada al redil que habían puesto sus padres en la mano de él. Por lo tanto, él sabía que Dios, como el dueño de nuestras vidas, él lo comparaba con un pastor y decía, Jehová es mi pastor, comparándose él como una oveja, y decía, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David escogía muy bien los lugares, por lo que describe este salmo. Cuando él estaba en el oficio de pastor, él escogía muy bien los lugares en donde llevar a sus ovejas. Y él conocía que las bondades y la misericordia de Dios los llevaban a lugares de delicados pastos para descansar y en aguas de reposo. O sea, la tranquilidad él sabía que la tenía en Dios, que tenía la provisión en Dios, que era Dios su sustento, que era Dios su ayuda y su fuerza. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vemos este verso 4 del Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista David en otros pasajes expresaba que cuando venía el león a comerse su oveja, él mataba al león, y cuando venía el oso a dañar el redil, él mataba al oso, y decía, fuese león, fuese oso, él decía que Dios le ayudaba a vencer a estos animales fieros y arrebataba a las ovejas de las garras de estos animales. Entonces dice, vemos que eso es sombra de muerte, o sea, los animales fieros venían contra las ovejas y de pronto era porque él se encontraba o iba a atravesar lugares donde estaban estos animales. Entonces él muy atento estaba para a cualquier momento, cualquier ataque, poder defender sus ovejas. Y él, como él tenía esta vocación y este carácter para defender y cuidar el rebaño en el que le habían puesto sus padres, él sabía que Dios, y lo decía, dice, aunque yo andar en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque él sabía que Dios estaba con él, dice, porque tú, refiriéndose a Jehová, dice, estarás conmigo, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Muchas veces cuando las ovejas salen a pastar, dentro del pasto hay algunos brotes de algunas plantas que tienen espinas, y esto hiere a las ovejas en la boca y les crea angustia. Y el pastor lo que hace cuando ve que la oveja tiene esa angustia por heridas, lo que hace es que le cura, que le quita las astillas, las espinas que haya podido enterrarse, y si está herida en su cabeza, para también evitar las plagas, las unge con aceite. Y entonces el salmista David añadía aún más, decía, y mi copa está rebosando. O sea, vemos que la abundancia de Dios David la conocía de tal manera que él podía decir que su copa, que su alma, que su espíritu rebosaba del bien y de la misericordia de Dios. Y lo añade en el verso 6 diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado amigo, amada audiencia, hoy hemos querido hablarte un poco de lo que es el buen pastor. Y nos hemos esforzado por conseguir una entrevista de un pastor secular para que nos arrojara una luz y entender un poco más por qué el Señor
se comparaba con un pastor. ¿Y por qué Dios nos compara con ovejas? Y para entender un poco más a los pastores que Dios ha puesto en el rebaño, que son personas que entregan su vida desde el momento en que Dios les llama y les establece y les constituye como la lámpara, como el pastor de la congregación, desde ese momento para entregarse a la congregación en ayuno, en lloro, en quebranto, en muchas noches y mañanas orando por nuestra vida, para tenerlos en estima, como dice la palabra, que los tengamos en estima, que estemos también nosotros como ovejas pendientes de ellos, orando, como decía el apóstol Pablo, dice, orad por mí, a fin de que me sea dado de nuevo al momento de exponer el evangelio. Nosotros como ovejas, el Señor nos ha comparado porque tenemos necesidad de cuidado, tenemos necesidad de alimento, tenemos necesidad de que se nos proteja, pero también nosotros tenemos que cuidar a los pastores que Dios nos los ha puesto. Quizás esa característica no la tienen las ovejas seculares, los animales hablo, ¿verdad? Pero sí nosotros, aquellos a los que Dios nos ha llamado, sí tenemos esa capacidad de también de velar por aquellos que Dios ha puesto como pastores en nuestras congregaciones, para estar orando por ellos, para estar pendientes de el sustento. Dice Proverbios que la leche dice que lo que produce la oveja tiene que ser para el mantenimiento del pastor. En el caso del pastor secular, pues la lana era para sus vestidos, la leche era para su alimento, y los corderos también los sacrificaba y comía de ellos. Pero en lo que es en la iglesia del Señor, nosotros tenemos que estar pendientes de que a nuestros pastores no les falte nada. O sea, tenemos que estar pendientes de que la familia pastoral, que está cobijada por Dios, sí es cierto, pero que también esté cobijada por la congregación sobre la cual Dios ha puesto y les ha constituido como pastores del rebaño. Amado oyente, queríamos compartir contigo esta analogía que hace Dios del buen pastor y resaltar que ese ministerio que Dios constituye como pastor es aquel que se llama de la misma manera en el mundo, de manera secular, el pastor, el que cuida a las ovejas. O sea, Dios no le llamó, le pudo haber llamado de otra manera, así como le puso el nombre al apóstol, al profeta, al evangelista o al maestro, pudo haber escogido al pastor como el guardián de la congregación, por decir de pronto de alguna manera, pero no. Dios quiso que aquel que iba a estar al cuidado de sus ovejas, Dios le quiso llamar como se llamó él mismo, el buen pastor. Entonces le quiso llamar Dios pastor. Entonces tengamos pues en estima a aquellos que Dios les ha puesto delante como siervos para que nos cuiden, ¿verdad? Para que nos aconsejen. Seamos humildes, seamos sencillos, no seamos niños resabiados cuando estemos delante del pastor y no les prestemos atención, sino que estemos atentos, porque la sabiduría de Dios reposa sobre aquellos que Dios ha levantado y ha constituido como sus canales de bendición para nuestras vidas. Amado hermano, amado amigo, este es tu programa Pasando por España y usted se encuentra en el dial del cielo. Mi vida a ti quiero ofrecer, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a ti quiero ofrecerte, tuyo soy, dispón de mí, sin ti nada puedo hacer. Ya ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán. Ya ante ti. Dios les bendiga. Cuando hacíamos la entrevista, el pastor Fidel decía que el trabajo, que este oficio era por vocación, y el llamado o el pastorado de la iglesia no es por vocación, es por llamado. Tiene que ser llamado por Dios.
Aquí en España está sucediendo algo que está preocupando mucho en la parte de la ganadería. Los pastores que están quedando, los buenos pastores, ya están envejeciendo, ya se están jubilando y están entrando nuevos pastores. Pero los nuevos pastores no están totalmente capacitados. Hacen cursos en academias, hacen cursos en ayuntamientos, pero no están capacitados porque no conocen el oficio y no conocen a las ovejas. El señor Fidel decía que cuando él estaba en el campo, él estaba con las ovejas, él cantaba con las ovejas, estaba pendiente de hacer su oficio, de remendar alguna cosa, pero los pastores actuales se van con su smartphone y están mucho más pendientes del smartphone que de las ovejas. Entonces, por eso él decía que pastores pocos, y es lo que también podríamos decir que está sucediendo en la Iglesia del Señor Jesucristo. Se necesitan esos buenos pastores y también se necesitan que las ovejas sean agradecidas. Hemos querido traer este tema para que comprender un poco lo que es el pastorado, y que es un llamado que Dios hace a hombres fieles, y que Dios quiere, ¿verdad?, que el pastor, así como él cuida de su rebaño, que el pastor igualmente lo haga. Le saludamos y le decimos que usted está en su programa, pasando por España. Le invitamos para que nos sintonice en los 105.1 del Dial del Cielo el próximo sábado a las 3 de la tarde en su programa, pasando por España. Ya pues nos queda poco tiempo. Le saludamos, le enviamos muchas bendiciones, que el Señor esté en sus hogares, que el Señor esté en sus vidas, y que seamos todos nosotros esas ovejas que se dejan guiar. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Usted se encuentra en el Dial del Cielo. Sus coronas postrarán.